¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Te saludo en este nuevo día, te saludo con la paz del Señor. Quiero compartir una palabra que encontramos en el pasaje bíblico, en el libro de Ezequiel. Una palabra que el Señor me ha dado en los tiempos que estamos viviendo. Una palabra que concuerda mucho con el tiempo que vivimos. Una palabra en la cual el Señor se ve que todo esto que estamos viviendo, todo esto de la pandemia en la cual nos encontramos, puede ser que sea obra de Dios permitida para estos tiempos en los cuales la iglesia se había descarriado, la iglesia estaba muy descarriada, estamos viviendo los tiempos finales en los cuales el Señor Jesús nos habló de que viviríamos tiempos de apostasía. Los apóstoles también nos advirtieron, y en la misma palabra encontramos que los apóstoles hablaban de los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo. Tiempos de apostasía, tiempos en donde la iglesia se ha enfriado, tiempos en donde la iglesia se ha desviado de la palabra del Señor, de la sana doctrina, buscando sus deleites, buscando donde su propio corazón los envía. Por eso quiero compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 13 y leemos a partir del versículo 7. Todo el pasaje es muy interesante, todo el capítulo es muy interesante, pero vamos a hacer un breve resumen. Capítulo 7, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén y amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos edifica, tu palabra nos renueva. Tu palabra nos guía, Señor, a una vida de arrepentimiento, de paz. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de mentira de Satanás. Señor, lo atamos y lo reprendemos. Pido que la guía por medio de tu Espíritu Santo sea, Señor, y que de mi boca sea toda palabra que viene de tu reino, que venga, Señor, provista de tu mano. Y, Señor, anulamos toda palabra que quiera, Señor, ser de distracción o de mentira en este momento, Señor, de predicación de tu palabra. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, quiero compartir esta palabra en donde el Señor nos había dicho que muchos falsos profetas se levantarían en estos últimos tiempos. Y como dice en el libro de Ezequiel, nos encontramos con este pasaje que dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Nos encontramos en tiempos donde la iglesia se ha desviado. Nos encontramos en tiempos donde muchos falsos profetas han salido, engañando aún, como dice la palabra, si fuere posible, a los escogidos. Pero esta palabra en el libro de Ezequiel habla de que el Señor, la mano del Señor está en contra de todos esos profetas del diablo, profetas que no han visto visión del Señor, sino visión vana, dice la palabra. Han traído palabras que han desviado al pueblo del Señor a la perdición, los han desviado del camino, del verdadero camino, del camino de la sana doctrina. Lo que vemos que hoy en día pocos predicadores se encuentran de sana doctrina.
Le damos gracias al Señor porque aún un remanente no se ha contaminado. Le damos gracias al Señor porque encontramos la verdad en su palabra, como Él nos mandó, que escudriñemos las Escrituras. Necesitamos escudriñar cada día las Escrituras. Por eso yo dejo esta palabra para que tú, que puedes escuchar este mensaje, puedas entender y escudriñar aún lo que yo estoy hablando. Porque muchos falsos profetas han salido y acá encontramos que la mano del Señor está en contra de esos profetas. ¿Qué encontramos en estos tiempos? En estos tiempos anteriores a esta pandemia a la cual vivimos, encontrábamos que se decían y se profetizaba avivamiento, se profetizaba prosperidad, se hablaba de prosperidad. Los profetas se han desviado de la palabra del Señor. En los tiempos en que Ezequiel le dio esta palabra al Señor, profetiza, ve y dile a estos falsos profetas, dice el Señor, que están profetizando mal, decía. A Ezequiel se le ha hecho muy dura en esos tiempos llevar esa profecía, ya que muchos falsos profetas hablaban según el pueblo quiere escuchar, porque el pueblo en estos tiempos aún y en los tiempos de Ezequiel le gustaba escuchar según ellos anhelaban en su corazón. Encontramos que el pueblo no quiere escuchar acerca de la obediencia, el pueblo no quiere escuchar ser redireccionado hacia los caminos del Señor, sino que quieren escuchar según a ellos les place. Como encontramos en muchas ocasiones, predicadores de prosperidad, predicadores que llevan a que todo es avivamiento, quieren tener las iglesias llenas. ¿Y para qué? Para desviar el pueblo, para descarrilar el pueblo solamente, porque encontramos que la mano del Señor está en contra de esos profetas que han dicho palabra que supuestamente era del Señor, pero no era palabra del Señor. Encontramos un poco más adelante en las Escrituras, donde dice vanidad y adivinan mentira, no entrarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Encontramos con que la mano del Señor estará en contra de esos profetas, y que dice, no serán inscritos en el libro de Israel, habla en esos tiempos. Encontramos también en la palabra que en los últimos tiempos saldrían falsos profetas, y en una de las palabras del Señor Jesús dice, en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, dice el Señor. Aquí nos encontramos con que la palabra habla de esos tiempos, en donde dice que la mano del Señor está en contra de este pueblo. Y no se hallarán inscritos en el libro de la casa de Israel, dice. Y aquí encontramos con que falsos profetas no se hallarán inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Por cuanto no han apacentado a mi rebaño, dice la palabra del Señor, por cuanto se apacentaron a sí mismos. Estos falsos profetas predicaban para su propio deleite, para atraer al pueblo, para reunir muchedumbre, pero no a llevarlos al arrepentimiento. Hoy nos encontramos en tiempos de apostasía, donde los predicadores no llevan al pueblo del Señor al arrepentimiento, sino que los conducen por caminos de mentira, por caminos de iniquidad, sin confrontar el pecado, sin reprender el pecado, sin exhortar al pueblo del Señor a que se arrepientan, sino que a ellos lo que más les gusta, lo que más les interesa es traigan las ofrendas, traigan los diezmos. Este es el mensaje que escuchamos en estos tiempos. Antes
en los tiempos antes de la pandemia y aún en estos momentos durante la pandemia siguen predicando lo mismo. Acá encontramos un poquito más adelante donde dice, en el versículo 10 dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, dice la palabra. No solo encontramos con que han profetizado mentira, como avivamiento, como prosperidad, como que la mano del Señor está a favor de ustedes, sino que también encontramos con que muchos agarraban esas palabras, esas profecías y las adornaban para que el pueblo escuchara vanidad, mentira, y así confortar al pueblo, dejarlo sentado, tranquilo, sin predicación del Evangelio, sin llevar la palabra de santidad, sin llevar el mensaje de salvación y arrepentimiento. Hoy son más los que se pierden de los que se salvan, yo creo, por lo que vivimos en el Evangelio. Si el Señor Jesús en este día apareciera, ¿cuántos serían salvos? ¿Cuántos entrarían en el reposo, en el gozo del Señor? ¿Cuántos serían arrebatados? Podemos encontrar en esta palabra, en donde dice que el Señor está en contra de los profetas y los arrancará, dice la palabra. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Aquí encontramos un poquito más adelante donde dice que todas esas profecías, esas vanas profecías, esas mentiras que el pueblo ha traído, que los profetas han traído al pueblo desviándolo de la verdad, van a caer. Y hoy encontramos con que las iglesias permanecen cerradas. ¿Será esto lo que el Señor ha dicho en su palabra? ¿Será esto lo que estamos viviendo, de que muchas profecías que han dicho que en este año vendría un gran avivamiento, que en este año vendría el mejor año? He escuchado de muchos que han dicho que el 2020 sería un año distinto, un año del Señor, un año de gran avivamiento. Ahora encontramos con que están las iglesias cerradas, los templos cerrados. Este será el año en donde el Señor dice: yo tiro a los recubridores que vienen con lodo recubriendo la pared. Yo traigo lluvia, yo traigo tempestad para derribar todas aquellas profecías, dice el Señor. Este es el tiempo en el que está derribando todas esas mentiras que el diablo ha soltado por medio de estos mentirosos, por medio de estos ministros falsos que dicen ser profetas de Dios, pero que no han escuchado la voz de Dios, que Dios no los ha mandado a profetizar lo que han dicho. Nos encontramos en el versículo 13, donde dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumido en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron, dice la palabra del Señor. O sea que va a derribar todas las profecías, todas las mentiras que han soltado para estos tiempos. Las va a derribar el Señor, y aún los que vendían con esas mentiras también lo va a derribar, dice la palabra del Señor. Estos tiempos, estamos viviendo los tiempos en que el Señor dice: yo me levanto en contra de la iglesia, en contra de la mentira, de la falsa doctrina. Es lo que encontramos aquí. Encontramos que el Señor se ha levantado con todo esto que vemos. Yo creo que es la mano del Señor en contra de estos falsos profetas, porque hoy ¿cuántos han predicado salvación y arrepentimiento? Lo cual el Señor Jesús dijo: id y predicar el Evangelio y hacer discípulos, dice la palabra del Señor. Apóstol Pablo encomendaba siempre a Timoteo que camine, que no se desvíe de la sana doctrina. Pero hoy encontramos que estos profetas han desviado al pueblo del Señor
de la sana doctrina, lo han llevado por caminos según les parecieron a ellos, y encontramos esto en la palabra del Señor. Y un poquito más adelante, para terminar, leemos en el versículo 21, dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, dice la palabra del Señor. Velos mágicos, porque dice en la palabra que pusieron velos mágicos, lo cual en aquellos tiempos poner velos mágicos, lo que llaman velos mágicos, era participar de la brujería. Y así dice el Señor, que los falsos profetas han cazado a su pueblo. Dice en el versículo 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, y con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestra mano, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dice, las almas que han cazado con mentira, que han desviado, el Señor viene a hacerlas libres, a librar a su pueblo de la mentira del diablo, porque sabemos que en estos tiempos vendrían falsos profetas y engañarían, si fuera posible, aún en los escogidos. Creemos que esta palabra es la que el Señor ha traído para librar a su pueblo, el que verdaderamente cree, porque hay muchos que no creen. En los tiempos de Noé encontramos con que Noé y su familia solamente creyó a la palabra y vino el diluvio. Hoy encontramos con que el Señor está hablando esta palabra de que su pueblo necesita arrepentirse. Su pueblo, porque viene en contra de su pueblo, en contra de esos profetas que han profetizado según Él nos le mandó. Y su pueblo está hablando vanidad. Su pueblo ha estado hablando mentira. Su pueblo ha estado hablando según le pareció, apacentándose a sí mismo y verdaderamente olvidándose de lo que el Señor le encomendó. Apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Apacienta mis ovejas, le dijo. Le dijo, ve y predica prosperidad, ve y habla de avivamiento, ve y habla de multitudes. No, apacienta mis ovejas, dijo. Pero hoy el pueblo de Dios se ha desviado, se ha corrompido la iglesia del Señor y ha buscado satisfacer sus deseos de la carne, sus deseos del mundo, la vanagloria de la vida, dice la palabra. Han buscado satisfacer su carne. Por eso yo encomiendo esta palabra al Señor, encomendémonos al Señor y podamos vivir una vida de arrepentimiento, esperando la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo cual está a la puerta. Yo creo que Cristo viene, que necesitamos esperarlo con los brazos abiertos, pero necesitamos esperarlo en santidad, porque viene por una iglesia limpia, sin arrugas y sin mancha. Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Amén.